Continuamos nuestra serie de sermones en el Evangelio de Marcos, serie que hemos titulado En Rescate por Muchos, y hoy nos corresponde el capítulo 6, y vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6. Vamos a enfocarnos principalmente en los 6 primeros versículos de este capítulo. Marcos 6, versos del 1 al 6. Escuchemos con atención lo que el Señor tiene en su palabra, palabra infalible, inerrante y suficiente. Salió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían: ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad siempre se presenta de diferentes formas. A veces se viste de inteligencia, de sofisticación, diciendo que creer en Jesús es cosa de ignorantes. Otras veces se viste de escepticismo, diciendo que puede ser que Jesús sea Dios, como también puede ser que no lo sea. Simplemente no sabemos. Pero hay ocasiones en que la incredulidad se muestra con toda su fea cara, atacando, despreciando, denigrando la fe en Jesús. Ahora, aunque la incredulidad pueda presentarse bien vestida y arreglada, siempre es fea, porque es una negación de Dios. Es una negación a la verdad de Dios. En su esencia misma, la incredulidad, o en la esencia misma de la incredulidad, quiero decir, no yace la falta de pruebas. Lo que está allí es rebeldía contra Dios, rebeldía contra su evangelio. Y fíjense que Jesús tuvo que enfrentar la incredulidad en su ministerio. A veces esta incredulidad vino disfrazada, pero en muchas ocasiones mostró toda su fealdad, toda su aspereza. Ahora, el problema con la incredulidad es que, como tiene esa tremenda capacidad de disfrazarse, a veces no la podemos ver, incluso en nuestras propias vidas. En el texto que acabamos de leer, vemos cómo la incredulidad se presenta delante de Jesús y lo hace de forma desafiante. Y aquí podemos ver la incredulidad claramente, sin disfraces. La podemos ver tal cual ella es. Por lo tanto, hoy quiero hablarles sobre la cara fea de la incredulidad. La cara fea de la incredulidad. Y con respecto a eso, vemos en primer lugar que las personas se escandalizaban de Jesús. Se escandalizaban de Jesús. Nos dice el texto que Jesús está de vuelta en su tierra, es decir, en Nazaret. Nosotros sabemos que Jesús, él nació en Belén de Judá. Eso es lo que nos dicen los evangelios. Es decir, Jesús no nació en Nazaret. Él nació en Belén y sus padres
después de su nacimiento, tuvieron que llevarlo a vivir una temporada en Egipto por causa del rey Herodes. Y después que murió Herodes, sus padres retornan a Israel y se ubican en Nazaret. Eso es lo que encontramos en los evangelios. Por lo tanto, Nazaret fue la ciudad donde Jesús fue criado, donde él creció y vivió allí hasta el día en que dio inicio a su ministerio público. Ahora, como era costumbre de Jesús, nos dice el texto, en un día sábado él fue a la sinagoga local. Recordemos que la sinagoga en aquellos tiempos era el lugar para el culto público fuera de Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, pero en otros lugares habían sinagogas. Y con toda probabilidad, Jesús era conocido por todos allí, porque en ese lugar, en esa sinagoga, Jesús había estado desde pequeño. Allí había conocido la ley del Señor junto con el resto de sus paisanos, de sus coterráneos. Entonces, nos dice Marcos, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, dice, quedaron atónitos cuando le oían. Fíjense que la primera reacción a la enseñanza de Jesús por parte de sus paisanos, por parte de sus coterráneos, fue, como dice Marcos, quedar atónitos. La palabra griega literalmente significa golpear. Y tiene la idea de ser golpeado por el asombro. Es como si quedó impactado, quedó en shock al oír cómo Jesús predicaba, cómo Jesús enseñaba. Y este impacto, este golpe de pánico al ver la forma como Jesús enseñaba, los llevó a preguntarse por la fuente de sus enseñanzas. Y es por eso que en el verso 2 ellos preguntan, ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Fíjense las expresiones, ¿de dónde le vienen? ¿Qué le ha sido dada? O sea, estas personas reconocían que las enseñanzas de Jesús, su sabiduría, su poder tenían un origen especial. Nunca habían oído a alguien enseñar de la misma forma. Por lo tanto, estaban profundamente, tremendamente impactados con las enseñanzas de Jesús. Pero también se preguntaban, como nos dice el verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Fíjense, Marcos comienza relatándonos la reacción al ministerio público de Jesús en un lenguaje que a primera vista no nos suena tan mal. Estaban atónitos, estaban impactados, estaban en shock, nos dice. Y nosotros pensamos, bueno, el asombro es bueno. Cualquier predicador le gustaría decir, oye, quedaron impactados con el sermón hoy. Quedaron en shock después del sermón hoy. Entonces, el asombro, quedar estupefacto, no es algo malo, en principio, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos que cuál es el almuerzo favorito de los miembros de una iglesia el día domingo. Predicador al horno. Que ahí es cuando se lo comen, ahí es cuando lo pelan, ahí es cuando este gallo no lo soporto. Qué fome el sermón, qué cosa más tediosa. Y Marcos nos está diciendo que esta receta del predicador al horno tiene por lo menos 2000 años de existencia. Así que no hay que sorprenderse cuando eso sucede. Mira otra vez lo que están diciendo acerca de Jesús. Marcos enumera una serie de preguntas que las personas estaban formulando, pero más que preguntas, si miras con atención, son indirectas. Las dos primeras expresan dudas acerca de las palabras de Jesús, de las obras de Jesús, y las últimas expresan dudas acerca de su persona.
Y aquí es donde la incredulidad empieza a mostrar su fea, su horrible cara. ¿Logras verlo? Las primeras dos preguntas implican que las palabras y obras de Jesús no pueden provenir de Dios. Ellos no van a admitir que las palabras de Jesús, estas palabras poderosas, vengan de Dios. Recordemos que Jesús ha estado predicando desde el inicio de su ministerio en las sinagogas con la misma autoridad, con la misma audacia, con la misma claridad, con el mismo poder de antes. Él está declarando en su predicación que el reino de Dios ha irrumpido en el mundo con su aparición, con su manifestación. Él está predicando de una manera provocativa. Es una predicación que inquieta a las personas. Y si ellos admiten que este mensaje inquietante realmente es el mensaje de Dios para ellos, no tienen más remedio que aceptarlo. Así que, ¿qué hacen? Toman otro camino, toman otra alternativa, comienzan a dar una explicación paralela, una explicación alternativa. Nosotros vimos la semana pasada que en el capítulo 5 Marcos nos muestra que personas de todo tipo, de diferentes orígenes, siguieron a Jesús. Vimos a Jairo, ¿verdad? Un líder de la sinagoga local, un hombre respetado, un anciano en Israel, que llegó a confiar en Jesús. Y vimos también a una mujer que estuvo sangrando por lo menos 12 años, una mujer que ni siquiera se nos da su nombre, donde aparentemente se nos demuestra cuán insignificante era ella socialmente hablando. Estaban ambos separados en distintos sectores de la sociedad y ambos encontraron misericordia en Jesús. Ambos concluyeron que las palabras y obras de Jesús no admitían otra explicación que la que Dios mismo se dirigía a ellos por medio de Jesús. Pero las multitudes que oían a Jesús en aquella sinagoga en Nazaret no querían llegar a la misma conclusión. Por lo tanto, presentan otras explicaciones. ¿Qué hacemos con estas obras poderosas que Jesús ha estado realizando en medio de nosotros? Probablemente se preguntaban eso. Bueno, a lo mejor los fariseos tienen la razón. ¿Se acuerdan que los fariseos andaban diciendo que Jesús realizaba todos los milagros por el poder de Satanás? Entonces ellos empiezan a lanzar seguramente este tipo de indirectas. Esas obras poderosas de Jesús no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? ¿Se acuerdan que los fariseos dicen que venían de Satanás, del demonio? Dejan ahí en el aire sutiles, perversas, indirectas. Pero no se detienen allí. Continúan intentando validar su hostilidad hacia Jesús, enseñando o insinuando, mejor dicho, escándalos acerca de su persona. Miren las preguntas. ¿No es este el carpintero? Oye, es un trabajador. Es un trabajador de baja categoría. ¿Cómo va a ser este el Mesías? ¿Cómo va a ser este el rey ungido? Es un carpintero. Y dejan para el final el antecedente más sabroso, más delicioso para ellos. ¿No es este el hijo de María? Fíjense, en aquel tiempo jamás se referían a un judío como el hijo de su madre, siempre al hijo de su padre. Aunque su padre hubiera muerto, decían, este es el hijo de tal, de José, de Andrés, de Felipe, etc. Nunca se referían a él como el hijo de su madre, a menos que, al hacerlo, estuvieran insinuando alguna cosa, que es lo que precisamente Marcos quiere transmitir aquí.
Ellos sabían que José no era el padre de Jesús. Y aquellas explicaciones que probablemente habían oído de que María había concebido el Espíritu Santo, las desechaban. Lo que están insinuando aquí al decir no es este hijo de María, es que Jesús es un hijo ilegítimo. ¿Quién puede seguir a tal Mesías que es un hijo ilegítimo? ¿Quién puede seguir un hombre como este que no tiene padre? Que no sabemos quién es su padre. Y por eso la última frase del versículo 3 nos muestra la verdad sin adornos acerca de la naturaleza de este asombro que experimentaron las personas que lo oyeron en la sinagoga aquel día. Se escandalizaron de él. ¿Qué quiere decir eso? Es como si ellos estuvieran diciendo: ¿quién se cree este don nadie a enseñar de esta manera? Es posible que haya sido capaz de engañar a esos ingenuos en Capernaum, pero no va a venir acá a decirnos en qué debemos creer. Todos sus hermanos, todas sus hermanas están aquí con nosotros. Sabemos quién es realmente. Lo vimos crecer. Nuestros hijos jugaban con él. Conocemos a su familia. Ninguno de nosotros está dispuesto a comprar esta mentira. ¿Qué ha sucedido? Bueno, tristemente, la familiaridad generó desprecio. La familiaridad generó desprecio. Y estoy convencido, queridos, que esto último es una advertencia para todos nosotros hoy. Especialmente en nuestra cultura donde todavía queda algún residuo de conciencia cristiana en la mayoría de las personas. ¿A qué me refiero? Creemos que todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús ya lo sabemos. No nos sentimos incómodos con la iglesia, no nos sentimos incómodos con los cristianos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos suficiente conocimiento del cristianismo para vacunarnos contra lo que Jesús pide de nosotros. Cuando los cristianos nos hablan de su fe, decimos: sí, yo sé de eso. Anda a contarle eso a otra persona. Si a mí me criaron en esto, háblale eso a otras personas. Por lo tanto, escucha esto con atención. La mera proximidad a Cristo es una posición muy peligrosa. La mera proximidad a Cristo, estar aquí, en este lugar, alrededor de Él, familiarizarse con Él, es un lugar muy peligroso porque la familiaridad puede generar desprecio. Es fácil, piensa un poco. Puedes entrar y salir de contextos cristianos sin ningún problema, ¿no es verdad? Pero cuando Cristo empieza a llamarte al arrepentimiento, cuando Él comienza a dar en el blanco, cuando su mensaje empieza a meterse dentro de tu piel, cuando Jesús pone el dedo en tu pecado, cuando Jesús pone el dedo en tu necesidad, ¿qué haces? Lo desechas. Ya tuve suficiente de esto. Es mucho. ¿No es eso lo que vemos que está pasando aquí, en Marcos 6? ¿Cómo se atreve este hombre a hablarnos como si fuera mejor que nosotros? Eso es lo que están diciendo. Y están insinuando todo tipo de incongruencias, todo tipo de irregularidades en la historia de Jesús para justificar la postura que han tomado. Pero ¿ves lo que está realmente en la raíz de todo esto? Lo que pasa realmente es que Jesús tocó en su orgullo. Jesús tocó en su orgullo. El orgullo de ellos fue ofendido. Sus egos fueron remecidos.
Eso es lo que realmente está pasando aquí. Están ofendidos con Jesús. No lo quieren a Él, no quieren su mensaje. Por eso se niegan a creer en Él. Y esa es la fea cara de la incredulidad. Las enseñanzas de Jesús, ¿qué hacen? Aplastan nuestro sentido de autonomía, de que podemos solo, de que no necesitamos a nadie, de que somos nuestros dueños, de que somos nuestros reyes. Nos decimos a nosotros mismos que somos libres de pensar como queramos pensar, de vivir como queremos vivir. Esto de Jesús puede funcionar para ti. Me alegra que hayas encontrado algo que funcione para ti, que te haga feliz. Pero guárdatelo para ti. Yo no lo compro. A mí no me interesa. Pero cuando le preguntas a esas mismas personas, ¿realmente has examinado las palabras de Jesús? ¿Has considerado los argumentos que el Evangelio presenta honestamente? ¿Realmente has escuchado el mensaje del Evangelio con claridad? Si haces esas preguntas, vas a descubrir, siempre y cuando te den respuestas honestas, pero vas a descubrir una y otra vez que el Jesús que las personas rechazan es un Jesús que nunca han considerado adecuadamente. Se niegan a escuchar porque la incredulidad no es simplemente una condición trágica, como si fuera una especie de enfermedad espiritual congénita que nos limita. No. No somos víctimas de la incredulidad. Somos responsables por ella. Nosotros decidimos no creer. Nosotros decidimos rechazar a Jesús. La incredulidad es una maldad voluntaria que se niega a escuchar y que distorsiona activamente la verdad del Evangelio. Y Marcos quiere exponer esta postura maliciosa, esta postura mordaz de los nazarenos. ¿Para qué? Para que podamos ver la fea cara de la incredulidad. No es solo falta de información, no es ignorancia, es maldad voluntaria, es rechazar voluntariamente a Dios y su verdad. Por eso, en su esencia, como dije, está la rebeldía. Rebeldía a Dios, el Creador y Señor de todas las cosas. Pero el texto, además de mostrarnos a estas personas escandalizadas por Jesús, también nos muestra que Jesús quedó asombrado por la incredulidad de estas personas. ¿Cómo responde Jesús a la incredulidad de sus paisanos, de sus coterráneos? Fíjese la respuesta en el verso 4. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Esta es una expresión que aparece en varias formas en otros lugares, tanto en los evangelios como en la literatura de la época. Era un refrán que se utilizaba mucho, y era un refrán bastante común. Y Jesús entendió que este refrán entraba muy bien en la situación en que él estaba, por lo tanto lo usó. Fíjense, ellos lo han rechazado, pero Jesús está diciendo más que simplemente decir, bueno, es lo que hay. Me rechazaron, nada que hacer. Lo que está haciendo Jesús con estas palabras es una afirmación sobre sí mismo y sobre su misión. Él está diciendo, ok, ustedes me rechazan, ustedes me niegan, ustedes me desprecian. Eso es lo que la gente siempre hace con los profetas que han sido enviados por Dios. ¿No es eso lo que las Escrituras nos dicen? ¿Qué sucedería cuando el Mesías viniera? Piensa en Isaías 53, en ese famoso capítulo del Antiguo Testamento. Dice, Él fue despreciado y desechado por los hombres. Y como
escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Isaías estaba profetizando lo que sucedería con Jesús, que sería rechazado por las personas, que sería despreciado por las personas. Por lo tanto, cuando Jesús dice no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus familiares y en su casa, lo que está haciendo es decir, la incredulidad de los nazarenos es en realidad una prueba de que realmente yo soy el Mesías. Hay también una ironía en esas palabras. No sé si logran verla. Jesús nos está diciendo que la incredulidad de la gente en realidad señala, apunta, muestra la verdad que la gente niega. Jesús es el enviado de Dios, el gran profeta de Dios, que fue enviado para proclamar la palabra de Dios, y más que un profeta, más que el Mesías, Jesús es Dios mismo, hecho hombre. Entonces, mientras vemos esta incredulidad de las multitudes, por favor, no te unas a ellos. En cambio, tienes que ver que su reacción incrédula dio testimonio de la verdadera identidad de Jesús, de la verdadera razón por la que Él vino. Él fue prometido por mucho tiempo. Él era siervo sufriente, Dios hecho hombre, el único Salvador de los pecadores. Él es el Salvador. Y Él vino a mostrarte el corazón de Dios, a revelarte a Dios. Mira ahora los versículos 5 y 6. Nos dice, y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjese esta frase, y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso. Esa frase llama la atención, ¿no es verdad? Ojo, Marcos no quiere decir que de alguna manera la gente de Nazaret, por causa de su incredulidad, impidió que el poder de Cristo obrara. Que su incredulidad le robó la capacidad a Jesús de hacer milagros entre ellos. No es lo que Marcos está diciendo. Marcos nos está diciendo que Jesús fue moralmente incapaz de hacer milagros entre ellos. Fue obligado por las exigencias de su propia justicia a no responder con bendición a la incredulidad de ellos. Estaba moralmente obligado por el rechazo de ellos a abstenerse de derramar sobre ellos las bendiciones salvadoras que con gusto prodigaba a otros. Eso Marcos dice, estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense, ellos estaban atónitos por su enseñanza y se escandalizaron de él. Jesús estaba asombrado por la incredulidad de ellos y no los bendice. Deberían haber creído en él, ¿no es verdad? Y habían tenido una gran oportunidad. Tenían abundante evidencia. No tenían excusas para no creer en él. Crecieron a su alrededor. Estaban familiarizados con su historia. Y aún así persistieron en su incredulidad. Y Jesús estaba asombrado, nos dice el texto. Algunos de ustedes aquí saben todo acerca de Jesús. Saben todo sobre el Evangelio. Están familiarizados y se sienten cómodos con el cristianismo. Pero algunos de ustedes aquí no conocen a Jesús.
no lo conocen personalmente, no lo conocen íntimamente, no lo conocen para salvación. Su conocimiento de Jesús es superficial. Han escuchado el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, y lo han escuchado una y otra vez. Se les ha exhortado a confiar en Cristo para salvación. Se les ha mostrado la maravilla del amor de Cristo en la cruz. Se les ha advertido acerca de los horrores del infierno. Se les ha advertido acerca del juicio venidero. Y aún no se incomodan con nada de eso. Con razón Jesús estaba asombrado. Porque es sorprendente, después de haber escuchado todas esas cosas, que sigamos en el camino de la rebelión deliberada contra Él. Realmente no hay excusas para la incredulidad. No hay ninguna excusa. Y qué terrible es si persistimos en ella. Qué terrible es persistir en la incredulidad. La mujer anónima en el capítulo anterior, que había estado sangrando durante 12 años, encontró misericordia en Jesús. Jairo, este miembro destacado de la comunidad, el líder de la sinagoga local, encontró misericordia en Jesús. Al otro lado del mar de Galilea, el endemoniado gadareno, que había estado poseído por una legión, encontró misericordia en Jesús. Pero no habrá misericordia para ti de parte de Jesús si no pones tu fe en Él. Recuerda, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Él está dispuesto. Y ciertamente Él es capaz, porque Él es Dios. Pero si persistes en tu incredulidad, su justicia le obligará a negarte lo que más necesitas. Y qué terrible sería eso. Qué terrible sería eso. Por tanto, deja de perder tiempo estando fuera del cristianismo. Es hora de caer a los pies de Jesús. No permitas que la familiaridad genere desprecio. Ven a Jesús humildemente. Ven a Jesús ahora. Ven a Jesús confesando tu pecado y tu culpa. Ven a Jesús pidiendo perdón. Ven a Jesús confiando en que Él te rescatará. Acércate a Jesús decidido a que con su ayuda vivirás a su manera, no a la tuya. Ven a Jesús. Abandona tu reverencia. Admite que no vienes porque no quieres venir. Admite que no quieres creer. Admítelo. Y admite que tu incredulidad no ha sido la expresión de una mente culta, de una mente educada, o cualquier otra racionalización que hayas presentado para justificarla. Tu incredulidad es rebelión. Punto. Ríndete y ven a Jesús. Porque mientras los nazarenos se lo perdieron, muchos otros encontraron la misericordia que necesitaban en Él. Y tú puedes encontrarla también. Aún la puedes encontrar. Tal vez no lo sepas, pero según los evangelios, todo indica que Jesús nunca más volvió a visitar Nazaret. Fíjense, esta fue la oportunidad y los nazarenos la despreciaron. Por favor, asegúrate de que hoy no sea la última oportunidad para ti.
Señor, ciertamente